Buenos días, buenas tardes, según la hora en la que estén viendo este video. Esta es nuestra presentación de los antecedentes de la Constitución Política de 1991 para la materia de Constitución y Democracia de la Universidad de San Buenaventura. Nuestro grupo está conformado por mí, Andrés Felipe Rubiano, y por mi compañero Andrés Felipe Jiménez. Bueno, el objetivo es mostrar los antecedentes de la Constitución Política de 1991, sus causas y efectos en la historia de nuestro país. Explicamos qué factores influyeron en la decisión de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, planteamos cómo se hubiera podido cambiar la situación para no tener que recurrir a esta herramienta política, y se utilizan herramientas como el árbol de problemas y árbol de objetivos para mostrar esta. Como anteriormente les comentaba mi compañero, en esta parte les mostraremos el árbol de problemas de por qué se necesitó una constitución política. Entonces, como primero tenemos el conflicto armado, que esto fue generado al dominio de partidos políticos, ya que se tenía una nación polarizada. Entonces lo que se hizo fue una creación de guerrillas para como intentar dar a conocer la manera diferente de pensar de las otras personas y de hacer política a través de la violencia. Tenemos también la violencia bipartidista, que pues siempre hubo el conflicto entre liberales y conservadores. Tenemos la Constitución Política de 1886, que llevó también a la Guerra de los 1000 días, en donde pues obviamente entre estos dos partidos hubo una gran ola de violencia, que al final fue también por lo mismo, por el dominio de algunos partidos políticos y que no colaboraban entre ellos. Tenemos también la guerra contra el narcotráfico, que se da gracias a que obviamente estos son un acto ilegal y que lo que se buscaba el gobierno era tratar de llevar estos a otros países a través de el tratado de extradición, y lo que hacen los narcotraficantes y este poder es tratar de controlar la política, esas decisiones a través de la violencia, generando asimismo el miedo dentro de la población colombiana y dentro de la nación. Por último, la movilización de guerrillas como el M-19, digamos que el problema aquí es que no fueron todas, sino fueron solo unas pocas, entonces se aumentó, digamos, el poder en unas guerrillas, no todos estaban de acuerdo, y que esto se da porque siempre se dio ese proceso de paz y cese al fuego que en verdad nunca fue completado ni fue totalmente eficaz, y pues intentaban hacer nuevas ideas políticas por medio del diálogo que pues muchos no estaban de acuerdo y querían más bien irse por el otro lado. Entonces todo esto llevó a la necesidad de una constitución política, estos antecedentes que pues lo que generan lo podemos ver en la parte superior, es un dominio político por medio del miedo que genera la muerte de los principales entes de cambio políticos. No se podía hacer política, no se podía hablar de lo que estaba pasando en el país de una manera objetiva porque se generaba ese miedo por la vida. Políticas de Estado polarizadas, como ya lo vimos anteriormente, por los partidos políticos, eso generaba una inconformidad por parte del pueblo, y diferentes métodos para comunicar ideas políticas. Por último tenemos la ola de violencia, también se generó muertes de inocentes, de trabajadores que terminaban en un hospital, en una morgue al final de su día, también de campesinos que estaban en sus labores y al final terminaban en medio del fuego que había entre docentes armados. Árbol de objetivos. Bueno, como podemos encontrar, centralmente está la solución de la Constitución Política de 1991 y los diferentes factores alrededor de ella. La participación política libre, la política de Estado colaborativas, el cese de la ola de violencia, el fin del conflicto armado, el cese de la violencia bipartidista, el fin del narcotráfico y la desmovilización de todas las guerrillas. Para comenzar, la participación política libre, el paso a libre expresión política sin ningún temor. Esto debido a las diferentes represalias que vivieron varios de los integrantes de partidos políticos que no eran ni conservadores ni liberales, que estaban siendo prácticamente asesinados injustamente y de maneras viles solo por tener un pensamiento diferente para el país. Las políticas de Estado colaborativas, más conformidad por parte del pueblo y protocolos de participación política legítimos. Esto donde el pueblo se sintiera identificado, que lo están escuchando, que las personas que ellos escogieron realmente pensaran en ellos y no en el bien propio. El cese de la violencia con la cese de muerte de los inocentes. Esto debido a
los innumerables casos, masacres, atentados, toda esta ola de violencia que se vivió en los años de 1980, 1970, inclusive desde mucho antes. El país, su historia estaba muy manchada de sangre, sangre de gente inocente que no tenía nada que ver con partidos políticos o con ideales que simplemente progresaban. Ellos solo querían un cambio para el país y prácticamente fueron asesinados o vivían en una zona donde para entonces no llegaba la mano del ejército. El fin del conflicto armado con la política colaborativa y la política de una manera legal estaba ligada con la desmovilización de todas las guerrillas, con el cese al fuego bilateral y la participación política legal y legítima. Esto para que estos grupos al margen de la ley que se crearon como el ELN, el M-19, las FARC, las autodefensas, todo esto, todas estas cogieran esas ideas que tanto promulgaban y las ejecutaran directamente de una forma legal desde la política, así como el M-19 se desmovilizó y dio paso a esta constitución política prácticamente, donde actualmente muchas personas dependen de muchos de los artículos, de las herramientas que se brindan por esta. Su partido, la Unión Patriótica, fue prácticamente, asesinaron todos sus militantes en esa época. Pero bueno, que era para evitar todas estas masacres, todas estas bombas que estaban colocando en ese tiempo. El cese a la violencia bipartidista, esto se da por ese nacionalismo arraigado que traen las viejas generaciones en cuanto a ser conservador o ser liberal, donde se encontraban diferentes formas de masacrar a una persona que no pensaba con el mismo ideal político que uno profesaba. Tú eras conservador en un pueblo y el pueblo era liberal, te buscaban, te mataban, te hacían el corte de franela, que es obviamente desmembrar los brazos y la cabeza, o el de la corbata, que era prácticamente cortar el cuello y sacar la lengua por ahí, o sea, unas formas muy... y botar los cuerpos al río para que llegaran al siguiente pueblo, y esto eran advertidos que los conservadores o los liberales iban para allá, entonces que los que tenían el pensamiento ideológico diferente tenían que escapar. Todo esto con partidos políticos trabajando en unidad, una constitución con varias ideas políticas, donde no se centrará solo en dos partidos, sino en el pensamiento de una Colombia mejor. Y el fin del narcotráfico, un buen proceso de la justicia y participación política libre, donde contaran toda la verdad, dijeran prácticamente por qué las bombas, por qué tantos atentados, se repararan a las víctimas de dichos atentados, muchas bombas a lo largo y ancho del país, tratando de obligarlos a hacer lo que ellos querían, y pues eso no. Y un buen proceso de la justicia era que terminaran pagando por lo que hicieron, no como terminaron prácticamente asesinados en techos, en paraísos fiscales, por así decirlo, porque pues ellos se mueren y nada dejan. El Estado solo expropia las propiedades que tenían y ya no tienen las víctimas mayor reparación. Y pues ya hablamos de la movilización de todas las guerrillas con el cese del fuego bilateral y la participación política legal y legítima, que defendieran sus ideas es en el Congreso, frente a la Cámara de Representantes, frente al Senado, todo esto para que buscar el bien común de una Colombia. Como último tenemos nuestras conclusiones, que por primero pusimos que era necesaria una constitución donde el país nos consolidara las ideas políticas de varios partidos o bandos políticos. Entonces, como sabemos, el país es de todos, no de unos pocos, y era necesario quitar ese dominio solamente de un partido y dar a los demás y a todos como esa contribución a las leyes y a las reglas que se vivirían en nuestro país para mejor convivencia. A pesar de la violencia que se ha visto en la historia del país, no pido que este avanzara y se establecieran acuerdos de una manera pacífica y legal. Podemos ver que la violencia al final lo que genera es más violencia, y lo que se necesitan son acuerdos y diálogos donde se puedan ver las ideas que se tienen y llegar todos pues a ese acuerdo, y generar políticas en donde se vean todas las ideas y todos los pensamientos políticos. El trabajo en equipo puede lograr una nueva manera de hacer política. Siempre se ha vivido la polarización del país, pero la unidad es la que genera un cambio.
lo que está, dice todo por sí misma. Muchas gracias, este es nuestro trabajo de antecedentes de la Constitución Política de 1991.